Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente con nosotros. A nombre de la Cámara Peruana de Comercio y a nombre propio, muchas gracias, buenas noches. Y vamos a iniciar el día de hoy la segunda parte del tema, el despacho de mercancías y el control aduanero en el Perú. Bien, vamos a iniciar. Bueno, vuelvo a presentarme. Mi nombre es Raúl Priván, administrador de negocios internacionales, 13 años de experiencia en el mundo del comercio exterior y aduanas, actualmente director gerente de Comercia, facilitador logístico, que es un emprendimiento propio donde tratamos pues de dar un servicio personalizado en temas aduaneros y de transporte internacional a las diferentes empresas peruanas exportadoras e importadoras. Me dedico también en el lado académico a ser conferencista y docente en diferentes entidades públicas y privadas. Muy bien, vamos a entrar en materia y como esta es la parte 2 del tema, vamos a recordar un poco los conceptos que habíamos visto en la sesión anterior. Y el primero de ellos que habíamos aprendido era la destinación aduanera de mercancías. Y comentábamos que la destinación aduanera de mercancías era la declaración de voluntad del declarante, una manifestación de voluntad del declarante para acogerse a un determinado régimen aduanero, es decir, para darle una determinada destinación a la mercancía, exportarla de manera definitiva, exportarla de manera temporal, importarla para el consumo, importarla temporalmente, en fin, los diferentes tratamientos aduaneros que se pueden manejar en este país. Y decíamos que la destinación era la manifestación de voluntad del declarante y esta se plasmaba en un documento llamado Declaración Aduanera de Mercancías, declaración que puede ser en formato simplificado, de exportación o importación, cuando los valores no superan en FOB 5000 ni en FOB 2000 respectivamente. Si se trabaja con un agente de aduanas, es la declaración única de aduanas y ahí no hay mayor límite de valor, se puede trabajar cualquier valor y cualquier régimen, ¿no? Y bueno, utilizábamos este gráfico para dejar claro que era la destinación aduanera y decíamos que esa voluntad del declarante que se manifestaba a través de un documento llamado Declaración Aduanera de Mercancías se hacía ante la autoridad aduanera, ante la administración aduanera, a través de un intermediario operativo, y ese intermediario operativo era el despachador de aduanas, y este despachador de aduanas podía ser la misma empresa en el caso de los que se puedan dar despachos simplificados, podía ser un agente de aduana para cualquier tipo de régimen y cualquier tipo de valor, y decíamos también que podía ser un despachador oficial cuando el exportador-importador era una entidad pública. Y decíamos también que mientras usted a través del despachador de aduana está dando esta manifestación de voluntad, todo este proceso de despacho, la mercancía permanece en potestad aduanera, es decir, bajo la custodia de la aduana, bajo poder de la aduana, si así lo quieren ver, hasta que se cumplan las formalidades del régimen y usted puede obtener el levante. Cuando profundizamos sobre la potestad aduanera en la charla de la semana pasada, hablábamos y decíamos que la potestad aduanera puede darse básicamente en dos grandes grupos o dos grandes acciones de control. Las acciones de control ordinario y las acciones de control extraordinario. Y decíamos que las acciones de control ordinario son aquellas que se dan en el día a día, por ello el nombre. Y hablábamos, por ejemplo, de los boletines químicos
cuando la aduana quiere fiscalizar la composición del producto para ver si se ha clasificado correctamente, y eso tiene pues todo un trasfondo tributario y de no distorsión de la información. O los canales al foro físico, foro documentario o la valoración formaban parte de las acciones de control ordinario, cotidianas, que siempre suceden en la administración aduanera para los despachos. Y hablábamos de un segundo bloque en el que se conceptualizaba la potestad aduanera, y en ese segundo bloque hablábamos de las acciones de control extraordinario, es decir, aquellas que son adicionales a las ordinarias, y recordábamos que en el artículo 2 de la Ley General de Aduanas nos decía que estas acciones no operaban de manera formal. Entonces, la gran conclusión a la que habíamos llegado es que la administración aduanera puede utilizar miles de formas, porque la ley no es clara en darte una lista de ellas, para poder prevenir alguna acción que pudiera significar infracciones aduaneras o, en el peor y más extremo de los casos, delitos aduaneros. Entonces, esa es la potestad aduanera, las miles de acciones que se pueden dar antes, durante y después para evitar ilícitos, cosas fuera de la ley. Muy bien, como estamos conociendo el proceso de fiscalización y de despacho de las mercancías, vamos a empezar a comentar y dar ejemplos de principales terminologías relacionadas a la fiscalización, las infracciones y los delitos aduaneros. Todas ellas extraídas del artículo 2 de la Ley General de Aduanas, que como habíamos conversado desde la clase anterior, este artículo 2 de la Ley General de Aduanas es un gran glosario técnico donde podemos ver mucha terminología técnica y sobre todo entender qué es, cómo se explica, cómo se aplica. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a aprenderlo. Hablamos del comiso. El comiso es, como lo estamos viendo ahí, redondeado el concepto, sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las mercancías a favor del Estado. Es decir, que si tu mercancía va a ser decomisada, significa que tú ya no vas a ser el dueño de la mercancía, porque se te ha privado de ser el dueño, se te ha privado de ser el propietario, como lo podemos leer en el concepto. Y ahora el nuevo dueño de la mercancía es la administración aduanera. Es la administración aduanera ahora el nuevo dueño de las mercancías. Entonces, esa es la sanción. El comiso es esa sanción que priva de ser tú el propietario de la mercancía para que lo sea la administración aduanera, ¿no? Y uno de los ejemplos más típicos de comiso es, por ejemplo, cuando hay contrabando, ¿no? Cuando se quiere burlar o eludir los controles. También otra situación en la que se puede dar comiso es cuando, por ejemplo, yo declaro 100 radios y al momento de hacer el proceso del despacho de importación para el consumo, sale a foro físico y me revisan la mercancía y hay 120 radios, ¿no? O sea, más mercancía declarada que la encontrada. Perdón, disculpen, al revés, más mercancía encontrada que la declarada, donde la diferencia cae en comiso. ¿Okay? Entonces, estamos ya aprendiendo algunas terminologías importantes. Luego viene otro concepto importante, otra acción importante, que es la incautación. Incautación. Vamos a leerlo. Dice, medida preventiva adoptada por la autoridad aduanera que consiste en la toma de posesión forzosa de la mercancía de los almacenes de la SUNAT, mientras se determina su situación legal definitiva. Muy bien. A diferencia del comiso,
la incautación no te ha quitado la propiedad sobre la mercancía. En ningún momento de este concepto dice de que se te está privando sobre la propiedad. No, te dice que es una medida forzosa, o sea, de todas maneras, sí o sí, bajo cualquier circunstancia la aduana va a incautar y lo va a hacer por un periodo de tiempo, es decir, tú no dejas de ser el dueño. La incautación va a durar un periodo de tiempo mientras se determina la situación legal de la mercancía, es decir, si es que se prueba que no hay ningún tipo de ilícito, entonces probablemente lo que pasará es que se te devuelva la mercancía y puedas continuar tu despacho. Pero si luego de las pesquisas ocurre que esta mercancía forma parte de una infracción o un delito aduanero, la mercancía finalmente va a pasar de ser incautada a ser decomisada. ¿Ok? Entonces creo que ahí está una diferencia bien marcada. En el comiso te privan definitivamente de la propiedad de la mercancía, no hay va de retro, es irreversible. Y en la incautación, la aduana de manera forzosa, sí o sí, va a tomar la mercancía, la va a trasladar a los almacenes propios de SUNAT, mientras se resuelve la situación legal, y esa situación legal puede tener dos fines, ¿no? Uno, se te entrega la mercancía, continúas el despacho, sigues siendo el dueño, y dos, ante un ilícito se te priva la libertad y pasa de incautación a comiso. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Existe también otra terminología muy interesante llamada inmovilización. Inmovilización, que es la medida preventiva mediante la cual la autoridad aduanera dispone que las mercancías deben permanecer en un lugar determinado, bajo la responsabilidad de quien señale, a fin de someterlas a las acciones de control que estime necesarias, ¿no? La incautación y la inmovilización podríamos decir que en esencia son lo mismo, con una sola diferencia. En incautación se traslada la mercancía del depósito temporal a los almacenes de SUNAT. Y en la inmovilización, su mismo nombre lo dice, no se mueve, la mercancía queda bajo la custodia del depósito temporal mientras se define la situación legal de la misma, ¿no? Que obviamente va a terminar siendo decomisada o entregada al dueño para que continúe su despacho. Esos son los dos grandes fines o dos grandes desenlaces que se pudieran tener. Entonces ahí tenemos comiso, incautación e inmovilización. Muy bien, seguimos aprendiendo. La palabra multa, ¿no? La palabra multa, para empezar, es importante entender que se paga una multa cuando existe una infracción. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Ok? La multa se va a dar, o la administración aduanera te va a sancionar con una multa cuando ocurra una infracción. ¿Y cuándo ocurre una infracción? Tenemos que ver la tabla de infracciones y delitos y verlo estipulado ahí, ¿no? Y las multas, como lo dice el concepto que estamos viendo en pantalla, son pues sanciones pecuniarias, ¿no? ¿Qué quiere decir sanciones pecuniarias? Sanciones económicas, es decir, el usuario, el importador, el exportador va a tener que pagar sobre la base de la UIT y según la tabla de infracciones va a tener que pagar para poder subsanar estas infracciones, ¿no? Esto que ha cometido. Las infracciones más típicas que se pueden dar en el día a día en el tema de los despachos son los errores en la declaración, es decir, declaras sin marca y sin modelo y en el canal rojo
se le ve una etiqueta clarísima que tiene marca y modelo, errores en la declaración, ¿verdad? No declarar una serie o declarar una serie errada por otra, mal declarado el país de origen, errores en la clasificación arancelaria. Entonces las multas normalmente se dan por hierros dentro del llenado de la declaración aduanera y obviamente la transmisión hacia la aduana, ¿ok? Entonces eso es una multa. Seguimos estudiando terminología, contrabando, contrabando, que es una palabra que creo que siempre hemos escuchado, y es muy interesante el concepto que utiliza la administración aduanera porque dice que el contrabando hecho por aquellas personas que han eludido o burlado el control aduanero, ¿no? Eludido o burlado. Nos hablamos de qué podría ser burlado. Yo declaro un contenedor de luces de Navidad y el contenido es videojuegos. He querido burlar a la autoridad aduanera declarando una cosa por otra, ¿correcto? Y eludir podría ser tratar de descargar mercancía por puntos no autorizados por aduana para justamente evadir, eludir el control de las mercancías. Entonces, ese es el contrabando. No solo aquel que pasa, que lo hacen pasar por una zona no autorizada por la aduana, sino también el hecho de declarar un producto por otro, también es contrabando. ¿Ok? Y el contrabando tiene pena privativa, es delito. ¿Ok? Hay límites en valores para el contrabando, pero si de repente, digamos, a ti te sorprenden haciendo contrabando por $1000, por ese valor el contrabando no está penado. Pero si descubren que tú con 5 amigos más o 10 amigos más hicieron lo mismo de manera sistemática, podrían hablarse de contrabando hormiga y esto sí está sancionado. Así que hay que tener bastante cuidado con este tema. Muy bien, continuamos aprendiendo terminología y ahora vamos a hablar de la defraudación de rentas de aduana. ¿Y qué es una defraudación de renta? Es, como lo dice el concepto aquí, una forma fraudulenta de no pagar el 100% de los derechos que la obligación tributaria aduanera te devenga. Eso es defraudación de rentas de aduana. Hay que tener mucho cuidado porque en algunos casos se puede cometer esta acción de manera involuntaria y claro está también de manera voluntaria, pero siempre para la administración aduanera va a primar el hecho de la intención, ¿no? De la intención premeditada, así que hay que tener muchísimo cuidado con este tema, a pagar el 100% de derechos, a clasificar con la tasa arancelaria correcta, a declarar el valor que bancariamente vamos a poder sostener, son cosas importantes para evitar que podamos caer, en este tipo de acciones, ¿no? Seguimos con la terminología receptación aduanera. ¿A qué le podemos llamar receptación aduanera? Por ejemplo, vamos a suponer, tú tienes 3 amigos que están haciendo contrabando y tú no lo sabes, pero te dicen, oye, ¿sabes que tú tienes un patio muy grande aquí, muy bien techado y todo lo demás? Alquílalos como un almacén, tenemos que guardar aquí unas computadoras y te vamos a dar un buen dinero. Entonces tú, confiando en los amigos, aceptas el tema y guardas en tu casa todas estas computadoras. Y resulta que como existe, pues ya lo hemos visto y hemos hablado bastante de esto al inicio de la sesión y en la sesión anterior, como el control de acciones extraordinarias se puede hacer antes, durante y después, ya la aduana ha estado en la mira de estos contrabandistas y resulta que hacen el operativo de capturados en tu casa, porque vieron que ahí es donde almacenan toda la mercancía de contrabando. ¿Y qué va a pasar contigo? Tú probablemente puedas ser acusado de
receptación aduanera, o sea, de alguna manera ser el que recepciona, el que recibe el contrabando. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema también, o sea, es decir, no solamente va a estar penado las personas que operativamente hacen el contrabando, sino por ejemplo también aquellos que prestan sus instalaciones para recibir el contrabando. Y no solo el que las presta para recibirlo, el financiamiento de un ilícito también, el financiamiento de un ilícito también puede ser un delito aduanero, es decir, yo fui el que puso el dinero para pagar esta logística fraudulenta, burlar controles, declarar cosas, unas cosas por otras, yo fui el que puse todo el dinero para eso. Si eso se llegara a demostrar, entonces a mí me van a imputar el hecho de haber financiado un contrabando o cualquier tipo de delito aduanero. Así que no solamente es la receptación, sino también es el financiamiento. ¿Ok? También es el financiamiento. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Muy bien. Ahora, ¿cómo gestiona todos estos riesgos la aduana? Bueno, un primer caballo de batalla son el semáforo, ¿no? O los colores que representan los controles que ejerce la aduana, ¿no? Por ejemplo, tenemos el canal rojo, que significa que la mercancía va a ser aforada física y documentariamente. Tenemos el canal naranja, donde esto va a ser aforado documentariamente. Y tenemos el canal verde, que nos otorga el levante automático, es decir, la mercancía no va a pasar ninguna inspección y nosotros vamos a poder disponer de ella. ¿Ok? Quisiera hacer recordar que si hablamos de exportación, en exportación solamente vamos a tener el canal rojo, que sería la revisión física y documentaria, y el canal naranja, que en exportación sería el levante. ¿Ok? Esto para que lo puedan tener claro. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? La aduana, a través de medios tecnológicos, gestiona el riesgo de las mercancías, de los despachos, de los controles de fiscalización. ¿Ok? Gestiona los riesgos. ¿Y qué significa eso? Te pongo algunos ejemplos para que más o menos podamos entender cómo es que se gestionan los riesgos. A ver, imagínate, yo soy tu agente de aduana. Entonces tú me pides a mí que te haga el trámite de una exportación de textiles. Y me dices que vas a exportar 4 contenedores de textiles. Yo soy tu agente de aduanas. Tú quieres exportar 4 contenedores de textiles. Bien, te doy la bienvenida a mi despacho. Es un potencial cliente bastante interesante para hacer negocios. Pero resulta que yo reviso tu ficha RUC. Y en tu ficha RUC resulta que la compañía recién se ha fundado hace 15 días. Entonces, primera idea, ¿no? O sea, si la compañía se fundó hace 15 días, ¿cómo es que ya tenemos listos 4 contenedores de textiles? Reviso en la ficha RUC la cantidad de trabajadores que tiene la empresa exportadora y resulta de que no tiene ninguno. Entonces, ¿cómo hicimos para darle forma a 4 contenedores? Pero por otro lado, podría ser un buen cliente, lo quiero atender. Entonces, lo quiero atender, pero sospecho de él. ¿Qué sucede? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el agente de aduana? Al momento de hacer la numeración de la declaración en el sistema que está interconectado con SUNAT, hay una opción que puede marcar el agente de aduanas y transmitir esa opción electrónicamente a la administración aduanera para que la mercancía, pase lo que pase, salga rojo. Entonces estamos diciendo que las agencias de aduana pueden forzar a través del sistema el canal rojo. ¿Y esto para qué? Porque si resulta que en verdad, cuando inspeccionan estos textiles que pusimos en el ejemplo, y hay otras cosas, o de repente está lleno de piedras y se quiere sobrevalorar para cobrar más drawback, etcétera, como en las investigaciones se va a poder ver que
yo pedí como agente de aduanas que saliera a Canal Rojo, entonces me exime de cualquier responsabilidad o colusión con estas personas que han querido burlar la ley, ¿no? Entonces, ese podría ser un ejemplo de la gestión de riesgos, ¿no? Otro también podría ser que si de repente en los últimos 6 meses el móvil para sacar droga de Perú siempre ha sido los cargamentos de pota hacia Europa, ten por seguro que tu exportador de calamar de pota hacia Europa siempre vas a tener canal rojo en tu despacho porque tu producto y tu destino se están usando también de manera ilegal y obviamente la aduana pues necesita hacer los seguimientos y las investigaciones respectivas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea para que podamos entender sobre la gestión del riesgo en aduanas, ¿no? Y este tema de los canales de control, que en realidad no son aleatorios, pueden, en el buen sentido de la palabra, forzarse, ¿no? Entonces aquí tenemos una acción más de control sobre la mercancía que tiene la aduana. Otra acción de control muy interesante es que en el artículo 5 de la Ley General de Aduanas nos dice que la administración aduanera puede tener, miren, aquí concéntrense en lo que está resaltado en amarillo, la administración aduanera puede tener interoperabilidad, disculpen, palabra un poquito difícil, interoperabilidad con los sistemas de otras administraciones aduaneras, es decir, puede cruzar información con administraciones aduaneras de otros países, a fin de que pues haya una trazabilidad de todo el embarque en cuanto a contenidos, valores y demás detalles. Y esto está tomando muchísimo más fuerza, porque ahora con los tratados de libre comercio, más la globalización, más todos los avances de la tecnología de la información, entonces la administración aduanera tiene aún de una manera más sencilla el poder, a través de cooperación con otras aduanas, poder fiscalizar las mercancías, poder fiscalizar los despachos. Así que mucho cuidado, porque, por ejemplo, imagínate, ¿no? Que haya una empresa peruana que exporta ositos de peluche a Costa Rica, ¿ok? Y los exporta con un certificado de origen, aduciendo que el peluche es propiedad, o perdón, que el peluche es 100% peruano. Bien, este exportador hace despachos 2, 3, 4 años, resulta que al quinto o sexto año va a venir una delegación de aduaneros de Costa Rica a Perú a visitar plantas de producción de exportadores peruanos. Y ¡pum! Justo te toca a ti. Y resulta que tú no fabricas peluches. Resulta que tú los traes por la frontera con Ecuador, les cortas la etiqueta que dice Made in China, le coses una etiqueta que dice Made in Perú y lo declaras como peruano. Entonces, cuando esta misión aduanera de Costa Rica vaya a tu local, no va a encontrar ni una aguja, ni un hilo, ni ningún insumo que se le parezca al tema de los peluches. Hay que tener mucho cuidado porque ahora, vuelvo a repetirlo, con las tecnologías de la información, con los tratados de libre comercio, con la globalización en general, entonces cada vez es una más amplia realidad que las aduanas puedan cruzar información. ¿Ok? Más detalles, revise el artículo 5 del Decreto Legislativo 1053 y sus modificatorias, Ley General de Aduanas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a revisar y estamos llegando a la parte final de conociendo un poquito más cómo se despacha y cómo se fiscaliza las mercancías. ¿Qué sucede cuando vamos a contrastar mercancía declarada versus mercancía encontrada? ¿Ok? Vamos a ver un poco esto. Revisemos el artículo 145 de la Ley General de Aduanas. Y dice en un primer párrafo este artículo que los derechos arancelarios y demás impuestos se aplican respecto de la mercancía consignada en la declaración aduanera, sobre la mercancía consignada en la declaración aduanera, y en caso de reconocimiento físico,
Por eso estoy señalando el rojo y en caso de reconocimiento físico sobre la mercancía encontrada siempre que ésta sea menor a la declarada. A ver, vamos a entendernos. En primer lugar, este primer párrafo del artículo 145 nos está poniendo en el contexto del Canal Rojo, de un despacho que salió Canal Rojo. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente y vamos aquí en azul. ¿Dónde estás azul? Dice, los derechos arancelarios se aplican respecto de la mercancía encontrada en la declaración aduanera. Entonces, yo en la DUA declaré 500 radios. Por lo tanto, pagué tributos por 500 radios. Pero resulta que en el Canal Rojo aparecen solo 470 radios. Entonces, estamos ante un caso donde se declaró 500, pero físicamente se encontraron 470. Entonces dice que los derechos se van a pagar sobre la mercancía encontrada siempre que sea menor a la declarada. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que hacer la reliquidación, ya no voy a tributar por 500 radios, voy a tributar por 470 y tengo que hacer también un trámite de devolución con la administración aduanera y solamente voy a tributar sobre 470 radios. Pero tienen que darse dos requisitos para esto. Uno, que el despacho salga del Canal Rojo. Y dos, que la mercancía encontrada sea menor a la declarada. Luego este mismo artículo, en dos párrafos más abajo, nos habla del Canal Verde. O una situación en Canal Verde, porque dice, en caso que la mercancía, dice, la mercancía encontrada por el dueño, y si el dueño fue el que encontró la mercancía, quiere decir que salió Canal Verde. En caso que la mercancía encontrada por el dueño con posterioridad al levante, fuese mayor o distinta a la consignada en la declaración aduanera, a opción del importador, puede declarar, si está sujeto a ninguna pena, ninguna multa, puede declarar esa mercancía además o esa mercancía distinta, tributarla y ya se puede quedar con ella. O en otro caso lo pudiera reembarcar. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, por ejemplo, que yo en la DUA declaré 500 radios, los tributos los pagué por 500 radios, pero en el Canal Rojo, pero en mi bodega, a la hora de hacer el conteo, resulta que hay 520 radios, es decir, 520 radios, o sea, 20 radios de más. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es declarar esas 20 radios, tributar por ellas y ya son formalmente nuestras y no va a haber ninguna sanción por haber encontrado en mi bodega, ya en zona secundaria, más mercancía que la que se declaró. Entonces esas 20 radios de más, si yo las declaro y las tributo, pueden ser mías. Se habla también de mercancía distinta, de repente habían 3 televisores. También los puedo declarar, tributar y van a estar también conmigo. ¿Ok? O esta mercancía además, si no me interesa, puedo remarcarla, pero dentro de los primeros 30 días. Finalmente, el artículo 145 nos dice, volvemos a una situación de Canal Rojo, si la autoridad aduanera durante el reconocimiento encontrara mercancía no declarada, esta caerá en comiso o a opción del importador, debe ser reembarcada. Lo que hablábamos temprano, ¿no? Es decir, yo en la DUA, vamos a ver por aquí. En la DUA yo declaro 500 radios
pago tributos por 500 radios, pero en Canal Rojo resulta que en Canal Rojo el resultado es 530 radios, o sea, hay 30 radios de más. La diferencia cae en comisa, o sea, se decomisa 30 radios, que son la diferencia entre lo encontrado de más menos lo declarado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la solución para estas tres situaciones de las que hemos hablado? Hacer un aforo previo, ¿no? Es el derecho que tenemos todos los usuarios, dueños consignatarios de la mercancía, de revisar la mercancía previamente, lo haga la aduana, y así aclaramos temas de serie, temas de colores, temas de modelo, y ante algún tipo pues de fiscalización donde se tiene que contrastar lo declarado versus los que hay en las mercancías, perdón, los que hay en los embalajes, en las cajas, no vamos a tener, estamos seguros, mayor problema. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos llegado a la parte final de este tema, espero que haya sido de su agrado. Gracias a la Cámara Peruana de Comercio por la convocatoria y ustedes por la sintonía. No sé si tienen alguna pregunta que quisieran hacer en este momento, mientras por favor Aldair pudieras enviar la encuesta de satisfacción que les vamos a pedir que la puedan llenar porque es bastante importante para nosotros tener todo el feedback de ustedes, ¿no? Aldair, por favor, anda enviando a la encuesta de satisfacción mientras vemos aquí una ronda de preguntas. Y bien, mientras alguien por aquí está preguntando, les invito a ver la biblioteca de CAMEX, cursosonline.us, comunicarse a la Cámara Peruana de Comercio Exterior al 441-2692, de tener alguna consulta que quisieran hacer por la vía telefónica. Para información en general, info@camexperú.org.pe, para el aula virtual, camexperú.org.pe, y también en Facebook, ¿no? Revisen siempre las programaciones que la Cámara de Comercio, Peruana de Comercio, perdón, CAMEX, tiene para ustedes, las programaciones de toda la semana, con diferentes temas en regímenes aduaneros, sectoristas y liquidadores aduaneros, gestión de exportaciones, importaciones de China, en fin, un montón de herramientas muy buenas, con profesionales bastante competentes y capacitados para que nos puedan ayudar en este maravilloso camino de los despachos aduaneros. Muy bien, tenemos una pregunta de Catherine, donde nos dice, y ahí Aldair nos compartió la encuesta, que vamos a apreciar mucho que la llenen. Catherine nos dice, profesor, la parte final dice, ¿qué diferencia hay entre los dos últimos ejemplos? Si ambos encontró más radios que la declarada. Muy buena pregunta. Gracias, Catherine, por tu pregunta. Vamos al último y luego al penúltimo ejemplo, ya para entenderlo mejor. En el último ejemplo se encontró más mercancía que la declarada, pero se encontró en una situación de canal rojo, o sea, no lo encontró el dueño, lo encontró el funcionario de la aduana. ¿Ok? Entonces, en este caso, si el funcionario de la aduana en la revisión física encuentra más mercancía que la declarada, la diferencia cae en comiso. En cambio, en la otra situación era canal verde, porque dice que el dueño encontró mercancía además con posterioridad al levante, con posterioridad al levante. Entonces, ellos pueden formalizar ese demás declarándolo y tributándolo. Ok, Catherine, espero que hayas entendido la diferencia. Básicamente la diferencia en el contexto de los canales de control en los que estos se estaban dando. Ok, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que toda la información que han recibido hoy haya sido de su agrado, que sobre todo lo puedan aplicar con el curso de regímenes aduaneros que están llevando. Muchísimas gracias por estar junto con nosotros y debemos estarnos viendo en una nueva oportunidad. Queden muy atentos a la programación de CAMEX. Ok, conmigo será esta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Dios los bendiga grandemente y hasta luego.